Y yo me bajé toda feliz y le fui a dar 2 abrazos y me puso la mano así y me dijo, aquí en Suiza no se dan besos. Y yo, ay, pero yo decía, Dios, y ese fue el recibimiento, imagínate. Me rechazó el abrazo y yo decía, ¿dónde te has metido, Julia? Cuéntame Mucho. un poco de ti. Yo soy de la ciudad del Milagroso, de Buga, estudié en Buga y cuando terminé mi bachillerato me fui a estudiar, a trabajar y a estudiar a Cali con un objetivo de ser ingeniera civil, no se dieron, hice otro tipo de estudios debido a una presión social. Ujú. eh, Tuve que dejar mi país, o sea, yo no dejé mi país porque no tuviera trabajo, por la violencia que existía, existe y espero deje de existir. Lo hice por mi condición sexual, entonces yo no aguanté la presión. Mm. Y mi mamá vivía en España, entonces mi mamá me dijo, mija, si usted quiere estudiar ingeniería civil, ¿por qué no se viene a España? Ese Sí, último trabajo que tuviste en Colombia, estabas bien, era un muy buen trabajo, hablando económicamente. era muy buen trabajo. O sea, estabas muy bien. Sí, y incluso cuando renuncié, yo trabajaba para una empresa contratista que venía de Bogotá, que trabajaba para gas natural. Cuando yo renuncié, vino un ingeniero de gas natural de Cali y me dijo, Julia Edith, dígame qué quiere. Mm. Nosotros queremos que usted haga parte de nuestra plantilla, no que trabaje para la empresa contratista, sino que para que sea parte de la plantilla de gas natural. Se suponía un trabajo indefinido, ¿no? Y pues yo le dije que no, que se lo agradecía, pero que yo había tomado yo una decisión. Y yo le dije, yo ya tengo trabajo en España. Llegas a Y España donde tu entonces, mamá, que es quien te recibe. sí, me recibe mi mamá. Y entonces, sabes que para mí es muy divertido contar esta historia porque yo llego a España a una entrevista. A mí me hicieron una entrevista para limpiar la casa. Y entonces la señora, mi mamá me dijo, mi mamá trabajaba para la suegra de esta señora, entonces yo tenía una entrevista y yo me vestí bien y fui a la entrevista y me dice la señora, ¿usted qué sabe hacer? Entonces yo le dije, yo soy tecnóloga en construcción, yo tengo 2 semestres en administración de obras civiles, mi inglés es nivel tal, hice tantos seminarios, yo puedo manejar una retro, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer... Y mi pecho se iba hinchando, ¿no? Y me dice la señora, pero ¿sabe planchar? Y yo, ¿sabes? Me pincharon el globo, Claro, la desinflaron ahí. me desinflaron y entonces ya hasta me alejé del sofá, ¿sabes? Porque es que tenía una Sí, lista así, sí, ¿no? sí, sí. Y yo le dije, ¿cómo le parece que no? No se Ay, plancha. no. Y me dijo, ¿pero puedo aprender? Y yo le dije, sí, señora, puedo aprender. Entonces me dijo, ¿puedo empezar el sábado? Y le dije que sí. Entonces empecé en el jardín a ayudarle a pintar las rejas, a cuidar el jardín, a limpiar la casa, o sea, de todo era de todo. De todera. Entonces yo pedí mis papeles, yo me gradué con méritos académicos, mis notas eran muy buenas y entonces yo pedí todo de los 2 semestres de la universidad, mis notas como tecnóloga, entonces quise homologar y me tenía que ir a Valencia, yo llegué a Zaragoza. Yo contaba con la ayuda económica de mi mamá, ¿no? Mi mamá era la que pagaba el piso, mi mamá era la que me daba de comer y pues irme a Valencia a estudiar, única y exclusivamente a estudiar una ingeniería era inviable. Y ya me olvidé de la ingeniería de caminos, pero entonces estudié en España técnico en construcción. Bueno, pero En cambio, te adelantaste mucho, ay, Julia. me Julia, adelanté. durante esos 2 años que estás ahí en ese proceso con tu mamá, también, pues, paralelamente estabas lo del estudio. ¿Seguías Sí, bueno, trabajando? ¿Cómo ibas no, en esa parte? seguí, mira, seguí trabajando con esta mujer. Estuve en su casa 2 años, no, un año, al año bajo la presidencia de Aznar dieron documentos a muchísima gente, yo estuve ahí por suerte y entonces me dieron mis documentos y le dije a la señora muchas gracias, Chao. hasta luego.
y empaqué en mi mochilita dos, tres muditas de ropa, cositas de aseo, me fui para la estación de buses, porque creo que todavía estaba el AVE cuando yo vivía en Zaragoza, y yo soy una mujer de sensaciones, no de decisiones. Entonces me fui para la estación de buses y ponía Valencia, Barcelona, Madrid, Salou, Tarragona, y yo iba leyendo, ¿no? Y según lo que yo fuera sintiendo, dije, aquí compro. Yo compré para Tarragona. Yo no tenía quien me esperara, yo no sabía qué iba a Tarragona, pero compré para Tarragona. Y yo ya había pisado el primer escalón para bajarme, pero no me gustó lo que vi y me devolví y me senté. Y yo dije, vamos a ver a dónde va este bus. Entonces hice otra parada, creo que en Reus o no sé en dónde. Total que en Salou se me revolucionaron las sensaciones y dije, Mm. aquí me quedo. No tenía dónde llegar, no tenía trabajo, tenía alguito de dinero y me bajé del tren y me encantó lo que vi y empecé a buscar dónde iba a dormir, ¿no? El primer día obviamente no se hizo nada, pero al segundo día encontré un hostal y al lado de mi hostal había una cafetería y era de una señora de Medellín. Entonces allí me tomé el café y le dije yo a ella, entré al baño y vi que el baño estaba muy sucio. Entonces me dijo, yo nunca la había visto. Le dije, no, llegué ayer, estoy en un hostal que está aquí al lado y estoy buscando trabajo. ¿Y ha escuchado de algo? Me dijo, no. Y le dije, y necesito comer. Le dije, ¿qué tal si le lavo el baño y me da la comida de hoy? Entonces me dijo, hágale. Pero no lavaste el Nada, baño ahí, no, no. ¿O sí? no, yo me lo iba a ganar, era para el almuerzo. Ah, O ya, sea, era temprano. primero almuerzo y luego le limpio la caca que había allá, Ah, ya, porque ya, si no, ya. no como. Ya, ya, ya. Entonces yo le dije, primero como y luego te lavo el baño. Ya me quedaba solo un día en el hostal. Ya no había dinero para nada más. Entonces ese jueves, ay, ya me dolían los pies, estaba agotada, hacía calor y me senté en una esquina. Ya no tenía ni fuerzas para llegar a la cafetería de mi amiga. Me senté en una esquina derrotada, ya de verdad, ya estaba desilusionada. Entonces, un ángel del cielo, ¿sabes? Y me dijo, ¿está de turismo? Y le dije yo, no, estoy buscando trabajo. Yo no sé cómo, por qué, pero él me dijo, qué casualidad que en mi hotel necesitan una camarera. Hasta ahí normal, ¿no? Ujú. Eso puede pasar. Pero lo que me pareció curioso fue que él me dijera, voy a hablar con el director del hotel y le voy a decir que usted es prima mía, pues que me acaba de conocer. Entonces me dijo, llámame a la una, yo voy a hablar con él hoy, llámame a la 1 de la madrugada que yo salgo del hotel a ver qué noticias te tengo. Claro, yo me fui para mi hostal contenta y yo tenía esperanzas y los pies me dolían de tanto caminar y me puse el despertador y a la 1 de la mañana lo llamé y me dijo, tienes una entrevista mañana. Y resulta que llego yo a ese hotel y me dicen, éramos dos, para la prueba éramos dos, y trabajamos 10 horas. Me dice la gobernanta, me gustas, Julia. Entonces le dije, ¿y cuándo empiezo? Me dijo, puedes empezar mañana. Y le dije yo, es que tengo un problema. Y me dijo, ¿cuál? Es que solo hasta mañana tengo alojamiento. No te preocupes que te damos alojamiento en el hotel. Pero mira, te estoy hablando de hace 20 y tantos años y yo me ganaba 2.500 euros. De casualidad leí en un anuncio que necesitaban comerciales para vender productos de construcción y a mí me pareció interesante. Dije yo, yo ya no quiero ser camarera, yo tengo que hacer otra cosa. Entonces me presenté a la entrevista de Norquimia, se llama la empresa Norquimia. Y entonces empecé a vender productos, me dieron un carro muy bonito para visitar las obras y conocí mucha gente. Entonces, a cada obra donde yo iba, me decían, sí es muy, muy buena vendedora, ¿por qué no trabaja para mí vendiendo pisos? Yo decía, bueno, pues si cada vez que visito un cliente me quiere contratar, ¿yo qué hago trabajando para Norquimia?
Entonces dije, me voy a poner mi propia empresa. Y entonces abrimos la empresa y empezamos a limpiar obras. Y de casualidad, uno de mis clientes tenía un stand en una feria, esas ferias de ganaderas, y yo fui a prestarle un servicio a un cliente en Zaragoza en un stand. Entonces yo dije, aquí está el negocio. Y pues la empresa era mía y empezó a irme relativamente bien hasta que desafortunadamente llegó la crisis. Yo decía, esto se va a poner peor, esto no es sino el comienzo. Pensaba yo, este barco se va a hundir. No, yo me voy. Y me senté en el sofá y pasaban españoles por el mundo y ese día estaban en Suiza. Un programa de televisión. Sí, entrevistaron a una española que estaba en Suiza y yo estaba acostada y yo empecé a ver este país y me fui sentando y dije, qué país tan hermoso. Y entre más enseñaban Suiza, yo más me enderezaba y se me volvió a revolucionar mi cuerpo, así como cuando me fui para Salou. Y al día siguiente me fui para una agencia de viajes y le dije, me vende por favor un billete de ida a Suiza, y me dijo, de ida y vuelta. Yo me quedé pensando y le dije, ay, no sé si de ida y vuelta, ¿cuánto vale? La diferencia no era mucha, ¿sabes? Sí, entonces le dije yo, bueno, por seguridad démelo de ida y Por si vuelta, las moscas. por si tengo que volver. Y me dijo, ¿y cuándo? Yo, 15 días. Y me dijo, ¿y qué va a hacer? Y yo le voy a buscar trabajo. Y se rió y me dijo, ¿y usted cree que en 15 días va a encontrar trabajo? Y yo le dije, no, en 2 días. 15 días es demasiado, eso quiere decir que me fue mal. Entonces, compré el billete. En total me vine a Suiza con 5.000 euros. Llegué a Lugano, a la parte italiana de Suiza, abro mi Face y no sé si por la localización, por lo que sea, me salió una amiga del colegio y yo vi que ponía la banderita de Suiza. Entonces dije yo, ay, Luz Helena vive en Suiza. Entonces le escribí por el privado y le dije, hola Luz Helena, 25 años sin saber la una de la otra. Y le dije a la Luz Helena, ¿qué tal estás? Y le dije, ¿tú estás en Suiza? Ella me dijo, sí, mi Juli, estoy en Suiza. Y me dijo, ¿tú? Yo le dije, también. Y me dijo, ¿dónde estás? Y yo le dije, en Lugano. Y me dijo, ay, yo vivo en Lugano. Yo no me lo podía creer. Al otro día volvió a llamarme, me invitó a almorzar. Nada, que encuentro trabajo, que es que porque yo no hablo italiano. Y me compré un libro y empecé a estudiar italiano, y estudio italiano, y nada, ella me acompañaba a las entrevistas, ella traducía y nada, y me decían que les gustaba, pero que no, porque yo no hablaba italiano. Era la primera vez que yo me sentía que había fracasado, ¿sabes? Ya me había gastado 2.500 euros y no había esperanzas de que encontrara trabajo. Entonces yo me iba un miércoles, definitivamente. Yo dije, en vez de gastarme todo mi dinero, me regreso con estos 2.500 a buscar un piso y a ver qué hago con el resto. Pues ya estaba decidido que me regresaba. Y mi amiga me dijo, bueno, Julita, pues vámonos a pasear. Y así te despido. Y en ese momento la llamó otra amiga del colegio, que también vivía aquí, pero en la parte alemana. Y Luz Helena le dijo, ay, fíjate que encontré a Julia Holguín y está en mi casa, y le contó toda mi historia. Pero ya se va el miércoles porque no encontró trabajo. Y ella le dijo, dile que se venga para Berna, que yo le doy trabajo. Ella nunca me quiso. 200 euros me costó el tren. De los nervios y las carreras se me quedó el abrigo en el tren. El 21 que tenía. Me bajé sin abrigo y yo me bajé toda feliz. Y le fui a dar 2 abrazos y me puso la mano así y me dijo, aquí en Suiza no se dan besos. Y yo, pero yo decía, Dios, y ese fue el recibimiento, imagínate. Me rechazó el abrazo y yo decía, ¿dónde te has metido, Julia? Total, llegué a su casa, ella me dijo que yo tendría trabajo. Lo que no me dijo era que el trabajo era para día y medio. Y yo me gané 250 y yo había pagado 200 del billete. No me compensaba. Entonces ella me dijo, Julia, yo te recibo en tu casa, en mi casa, pero te tienes que ir el viernes.
Entonces los días después de que terminé el trabajo con ella, empecé a buscar habitaciones. ¿Qué era el Esto trabajo, aquí en Julia? limpiando una casa Con ella. con ella. Hasta que encontré a alguien que me dijo que una chilena estaba alquilando una habitación. Y yo la llamé y me dijo, ¿quiere verla? Y le dije, no, no hace falta. Ahí me quedé 2 semanas y pagué la habitación, que eran 300 euros, y todos los días salía, pero yo dije, yo no puedo buscar trabajo si no hablo alemán. Y empecé a estudiar alemán. Algo en mi interior me decía que yo necesitaba un buen nivel de alemán para mi próximo trabajo. Ya te he dicho, yo no soy de decisiones, sino de sensaciones, de emociones. Yo empecé a sentir que yo tenía que mejorar mi alemán y empecé a estudiar. Mira, 10 horas al día. Me compré esas esponjas para la ducha porque esto me dolía. Lo tenía irritado de tanto que estudiaba. Entonces, como esta zona es mejor que donde yo vivía, pues busqué el Facebook de mi ciudad, ¿no? Y de casualidad, en el Face había una página de como caleños ayudan a caleños o zaragozanos ayudan a zaragozanos, ¿no? Sugar, Health and Sugar. Entonces le di el like ahí, empecé a ser miembro de esa página y veía yo que, que la gente, aquí hay muchísimo dinero, en esta parte donde yo vivo hay muchísimo dinero porque se pagan pocos impuestos. Entonces aquí hay gente que maneja, que gana y vive muy bien y hay empresas muy importantes. Entonces yo iba caminando por la calle y yo veía muebles, cosas que yo las miraba y yo decía, pero si esto está nuevo. Y entonces yo veía en el Face que la gente decía, regalo comedor, regalo nevera. Y yo dije, aquí hay oportunidad de negocio. Entonces le dije a Rosmarie mi idea, que yo tenía una idea para ganar dinerito y ella me dijo, ¿qué necesitas? Y yo le dije, voy a hacer un crédito para comprarme un carro. Y me dijo, no, no hagas un crédito para que no tengas que pagar intereses, yo te lo compro y tú me lo vas pagando. Entonces me compré un mal carro para el negocio, me compré un Ford Kuga, eso no era me lo compré más porque me gustaba que, ¿no? Porque Que ese por la carro no era para, necesidad. sí, pero me compré No un Ford cumplía Kuga. los requisitos para el trabajo. No, imagínate meter una nevera allí, pero bueno, y seguí mirando las páginas, entonces ya no miraba solo aquí, sino en Lucerna, en Zúrich, y entonces me di cuenta que Zug era más rico que Lucerna y que Zúrich, y que en Zúrich había muchos latinos, y que Zug regalaba muchas cosas de muy buena calidad, entonces se me encendió la bombilla, y yo dije, ¿qué puedo hacer aquí? Entonces, en el Face, regalo nevera, y me iba para el Facebook de Zúrich, necesito nevera, ¿sabes? Ujú. Entonces yo iba y le escribía al de aquí, ¿a qué hora puedo recoger la nevera? Entonces me decía, a las 5. Entonces iba y recogía la nevera, le escribía al de Zurich, ¿a qué horas te puedo dejar la nevera? Ya. En Entonces uno comprabas y en el otro... Ah, no, comprabas no. él Recogías y en el recogía otro vendías. y en el otro vendía. Y entonces habían sillas, pero preciosas, y antes de subirlas al Ford Kuga en la calle les hacía fotos. Y las ponía en el Face de Lucerna, de Berna o de Zúrich. Entonces les hacía fotos, las subía en el auto cuando empezaba a sonarme el teléfono. Le salían más clientes que sillas. Y haciendo ese trabajo, una empresa muy importante, no hubiese puesto el anuncio así, pero una de las chicas, de las asistentes, se le ocurrió escribir en el Facebook donde yo leía que necesitaban una persona para su empresa. No dan mucha descripción del trabajo, ¿sabes? Prácticamente ninguna, pero ponían 4 condiciones. Yo no cumplía 3, ¿sabes? Y yo le escribí y les escribí solamente como yo les escribí.
tenía el derecho de que ni me respondieran. Porque no sé si tú has escuchado que en Suiza son muy protocolarios, son muy respetuosos, ¿no? Son muy de Ujú. normas, son muy de reglas. Y entonces ellos escribieron, si usted habla inglés, si usted habla alemán, si usted habla alemán suizo, si usted es joven, envíenos su currículum. Sí. Yo les escribí, le contesté, hola, soy Julia, no hablo alemán suizo, no hablo alemán, no soy joven, pero soy lo que usted busca. Y me contestaron, por favor, envíenos su currículum. Cuando ella me dijo envíeme su currículum, yo estaba así. Tardaron 5 días en contestarme. Cuando yo vi el email, yo no era capaz de abrir. Con la Yo respuesta. sa- sí, yo no soy, yo creía que era para mí, pero tenía miedo. Hasta que total, lo abrí. Cuando me dicen que les había gustado mi currículum y que pronto se pondrían en contacto conmigo. Y yo entrenaba los miércoles y el miércoles salía a correr. Ti, 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 ti. Iba yo corriendo cuando me suena el teléfono. Yo dije, este número no lo conozco. Tienen que ser ellos. Entonces me estaba llamando la de recursos humanos. Entonces ella me contestó y yo como quien no quiere la cosa, ¿no? Mm. Le dije, hola, ¿qué tal? Y entonces me dijo, hola, señor Holguín, porque aquí para todos es con el señor el apellido, ¿no? Señor Holguín, le estoy llamando de la, mi nombre es Janine Bebaba. Hemos visto su currículum y le dije, disculpe, déjeme un momento, es que estoy entrenando, pero yo era como para Ujú. tan interesante, ¿no? Estoy entrenando, pero espera un momentico, tomo aire, es que estoy cansada porque corrió no sé cuántos kilómetros. Y entonces ella me dijo que le gustaría conocerme, que cuando podía hacer, y yo le dije, si quiere ya. Entonces ella se rió y me dijo, no, así no funciona esto. Me mandó un email, entonces en el email me mandaba la hora y la fecha. Otra semana. Y una semana. Entonces yo llegué a la reunión, la sala de juntas, estaba la de recursos humanos y su asistente. Yo ya creé expectativas para esa entrevista, entonces ellas estaban muy simpáticas, estaban muy abiertas. Entonces la entrevista fue tan formidable, fue de risas, todo lo que yo les decía, ellas se reían. Ella quedó satisfecha con mi entrevista y con mi referencia, pero me faltaba una entrevista con el director de la empresa y otra semana para la entrevista con el director. Ujú. Entonces yo me fui a levantar de la silla, yo estaba en la sala de juntas, yo me fui a levantar de la silla, no, 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 no te levantes, no te levantes. Entonces yo vi que el hombre era un bacán. Sí. O sea, tú lo estabas esperando ahí para la entrevista. Sí, sí, yo había llegado antes y él llegó, entonces me iba, no, ya, este es otro bacán. Y sí, entonces me dijo, aquí entre nos, ¿cuánto te han ofrecido? Y yo le dije, tanto. Me dijo, yo te ofrezco tanto. Me lo ¿Más? subió. Y mis rodillas se hacían... Me dijo, sígueme. Yo no era capaz de caminar. Entonces nos vamos a otra sala donde ya me esperaban con el contrato y él le dijo a la de recursos humanos, él le dijo, me gusta. Y ella le contestó, yo lo sabía. Y a partir de ese momento empecé a vivir un sueño.